Voy a permitirme leer, discúlpenme, las preguntas que nos han dejado a través del chat. Las voy a ir leyendo una por una para que Carlos, Mónica y otros compañeros y compañeras del ministerio nos puedan ayudar a dar respuesta una por una. Entonces, la primera pregunta que tenemos es la siguiente. Quisiera confirmar si el sistema de responsabilidad penal para adolescentes aplica exclusivamente para personas hasta los 17 años de edad. Lo consulto porque debo realizar un diagnóstico y seguimiento a los jóvenes vinculados a este sistema, pero en la base de datos que me fue entregada aparecen más de 11 personas mayores de edad, algunas con edades significativamente superiores y otras que se han trasladado a vivir a otro departamento. Pregunta muy importante. Entonces le voy a dar la palabra a Carlos, a Mónica y de pronto a María Laura también del equipo del Ministerio de Justicia para que puedan responder. Perfecto, muchas gracias, compañera. Rápidamente, hay un video que les invito a ustedes a buscar en internet que habla de la neurociencia de la justicia restaurativa. Y este video, que está subtitulado, cuenta el caso de Bob, una persona que ya es adulta, está privada de la libertad, y el expositor deja en evidencia cómo a nivel cerebral se generan unas transformaciones cuando se desarrollan procesos de justicia juvenil restaurativa. Resumiéndoles y hacerlo un poquito de spoiler, es que la amígdala se estimula y crece un poquito, y esta amígdala, que es el área del cerebro que está asociada a las relaciones y a la empatía, pues efectivamente se estimula, crece y la persona empieza a desarrollar unos comportamientos más asociados al altruismo y a las relaciones y demás. ¿Eso por qué lo digo? Porque la justicia restaurativa está para todas las edades. Es decir, la ciencia ya demostró que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de aprender nuevas formas de relacionamiento con las cosas y con la vida misma. Por consiguiente, la invitación es que la justicia restaurativa no la limitemos a la población adolescente y jóvenes, sino que le demos la posibilidad también a los adultos. Y en ese sentido, lo que yo te podría decir es que en el marco de un proceso de justicia juvenil restaurativa, y obedeciendo al principio de la responsabilización, pues que un ofensor participe en un proceso de responsabilización no implica que le vayan a cambiar la medida o no implica que no vaya a tener que asumir una sanción. Por consiguiente, desde mi lugar, lo que yo podría decir es que los adolescentes, y basándonos un poco en cómo se encuentra actualmente el Código de Ley de Infancia y Adolescencia respecto a los procedimientos que debemos desarrollar, es que todo aquel que teniendo menos de 18 años haya incurrido en la comisión de un delito y pues efectivamente, independiente de que su aprehensión sea cuando sea mayor de edad, pues debe ser abordado como el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Si hablamos de un mayor de edad que está en una de las modalidades y por supuesto está allí por una situación cuando era menor de edad, pues tiene toda la posibilidad de participar de un proceso restaurativo, tanto por los beneficios que tiene en términos de la responsabilización y por consiguiente las posibilidades de disminuir el nivel de reincidencia, como por lo normativo que indica los tratamientos que debemos tener con aquellos que, teniendo menos de 18 años, incurren en la comisión de un delito. Creo que mi compañera Laura también quería allí señalar algo al respecto. Laura, adelante. Bueno, creo que tiene problemas con el micrófono. No sé, mi Sí, compañera. digamos, sí, ahí para complementar la respuesta que ha dado Carlos, recordemos que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes está creado para abordar los delitos cometidos por personas entre los 14 y los 18 años de edad, en esa ventana de temporal en ese momento del desarrollo, del crecimiento de las personas. ¿Por qué? Porque se entiende que esa etapa del desarrollo o ese momento del desarrollo necesita o requiere de unos abordajes particulares en términos de garantía de derechos, de protección integral, etcétera, y no podrían ser tratados de la misma manera que un adulto. Entonces, efectivamente, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes está pensado, dirigido por norma a personas entre los 14 y los 18 años de edad. Recordemos que antes de los 14, por ley colombiana, no se es responsable penalmente. Sin embargo, como nos dice la persona que nos hizo la pregunta,
dentro del sistema de responsabilidad penal encontramos personas mayores de edad, muchas veces en las unidades de atención y cumpliendo sanciones. Esto se debe a una serie de situaciones que también tienen que ver con la norma que nos rige en el sistema de responsabilidad penal adolescente, pero básicamente en lo que se resume es que se tiene en cuenta la edad de comisión del delito, ¿sí? La edad, así la persona sea aprendida a los 22, a los 20 años, digamos porque tiene una orden de captura, lo que sea, se tiene en cuenta es la edad de la comisión del delito. También ocurre que las personas que están cumpliendo la sanción, en ese tiempo de cumplimiento de la sanción, pasan los 18 años de edad y terminan esa sanción igualmente en el sistema de responsabilidad penal. Listo. Entonces, Laura quiere Laura, comentar algo. creo que ya Laura solucionó lo de su micrófono. Adelante, Laura. Sí, sí, qué pena, muchas gracias, se me pegó el micrófono. No, creo que ya Irán pues, complementó muy bien la respuesta a esa pregunta, que Carlos nos dio una contestación más como de la mirada psicológica, neurocientífica, pero para reiterar lo que acaba de decir Daniela, como desde el punto de vista jurídico, recordemos que es importante tener en cuenta lo que nos dice el artículo 3º y el artículo 142 de la Ley 1098 del 2006. El artículo 3º nos hace la diferenciación de las edades, nos dice que niños son todas aquellas personas de los 0 a los 12 y adolescentes de los 12 a los 18, pero el artículo 142 es el que ya establece, digamos, las características para la atribución de responsabilidad y nos dice que ninguna persona menor de 14 años será juzgada ni declarada responsable por haber cometido una conducta punible. Es decir, nos deja la edad de comisión de delitos de los 14 a los 18 o pues para las personas menores de 18. Esto quiere decir que como acaba de decir Daniela, digamos que la característica importante para ver quién hará parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes no es la edad que tenga la persona, digamos en este momento, que como la persona que nos hace la pregunta, que está realizando un diagnóstico, que le pasaron una base de datos. Lo esencial no es ver la edad que tiene la persona en este momento, sino como dijo Daniela, la edad que tenía la persona al momento de la comisión de la conducta punible. Esto es lo que nos va a determinar si hace parte del SRPA o no. Entonces, como decía Daniela, puede haber cometido la conducta a los 17 años con 364 días. Es decir, a un día de cumplir 18 años de edad y tener la mayoría, va a ser parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Si le imponen una sanción, digamos, de 4 años, de 5 años, una privativa de la libertad, por ejemplo, quiere decir que para los 24 años todavía va a ser parte del SRPA. Entonces, para responder tu pregunta, sí, sí tienes que incluirlo dentro del diagnóstico que vas a realizar, porque independientemente de que tenga 24, 25, 26 años, hemos tenido personas de hasta 28 años, a veces en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, precisamente por esta razón, porque cometieron la conducta siendo menores de edad, pero en el marco de la ejecución de la sanción y del cumplimiento de la sanción, pues ya son mayores de edad y hay que tenerlos en cuenta en el diagnóstico. Gracias, Laura. Veo que hay personas con la manito levantada. Voy a leer las preguntas que teníamos desde hace un rato en el chat y posteriormente le daríamos la palabra a las personas que la han levantado Doctora, recientemente. disculpe que intervenga, que es para el tema que están tratando. Adelante. Resulta que el sistema bueno, me presento, mi nombre es Rosalba Pascuaza Rodríguez, yo soy juez de control de garantías acá en el circuito de Pasto. Y para complementar lo dicho por la compañera, y veo que pasa pues en otras regiones del país, que llegan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes personas ya mayores de edad, incluso han mencionado hasta 28 años. Pero lo que pasa es que a veces las instituciones, las autoridades, las entidades no entienden cuál es el objeto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es específico, diferenciado y pedagógico. ¿Listo?
En ese orden de ideas, los casos deben ser atendidos urgentemente. Es como cuando yo tengo en mi casa a mis 2 hijos y ellos cometen una falta, eso tiene, el llamado de atención y la intervención debe ser inmediata, ¿sí? No esperar que pase un mes, que pase 6 meses, que pase un año, 2 años, porque ahí se pierde la esencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y entonces, en el caso de Pasto, por ejemplo, hace poco tuvimos la reestructuración de la fiscalía, ¿sí? Tenemos solo 2 fiscales seccionales. Cuando el uno está en turno URI, el otro está en compensatorios, bueno, y así pasan, y los asuntos están quedando. Entonces, sí, sería la recomendación para el ministerio que en las reuniones interinstitucionales se llame la atención a este tema, porque es que no sé si es que no se entiende cómo es que funciona el sistema, porque es que pasa que el chico ya tenga 22 años, entonces la esencia, vuelvo y repito, del sistema se pierde. Debe ser pronta, debe ser oportuna la atención, para que no pase lo que están comentando, ¿sí? Porque pues sí, hablamos de justicia restaurativa, pero los chicos, sea víctima o victimario, deben ser atendidos oportunamente. Yo he tenido casos de delitos sexuales, que los chicos pues ya tienen 22 años, imagínense, y no se los ha atendido oportunamente con charlas de educación sexual para que mejoren su vida, tanto la víctima o el victimario. Entonces sí, llamo la atención a a estas mesas, a estas reuniones, a estos conversatorios, para que se haga una reunión interinstitucional, si se ponga otra vez el tema de justicia restaurativa en el sistema y se enfatice en esa atención oportuna y eficaz para los adolescentes y también para sus víctimas. Esa era mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy pertinente y además, como usted lo planteó al inicio, pues muy articulada con esa respuesta que estábamos dando hace un momento. Voy a permitirme leer la siguiente pregunta, no sin antes resaltar de esta intervención de la doctora, de la importancia, como ella señala, de estos procesos de formación que de manera permanente se están ofreciendo desde las entidades del nivel nacional, desde el Sistema Nacional de Coordinación, porque como dice la doctora, existen retos, ¿no? Frente a la comprensión, la apropiación de la normativa, de los procedimientos, de esas finalidades, características particulares del sistema de responsabilidad penal adolescente que, como decíamos, lo hacen muy distinto al sistema de adultos. Entonces, frente a la siguiente pregunta, tenemos lo siguiente. ¿Cómo debe estar conformado el equipo de justicia juvenil restaurativa en la entidad territorial? ¿Y desde qué secretaría debería ser liderada la justicia juvenil restaurativa? Esta pregunta nos la hace Fabián Alonso Hurtado Garzón. Entonces le voy a dar la palabra nuevamente a Carlos y a Mónica para que nos den la respuesta pertinente. Perfecto. Gracias, compañera. Yo creo que ya de alguna otra manera habíamos respondido durante la presentación porque nos habían formulado una pregunta similar. Y yo aquí lo que quiero resaltar es la importancia de las instancias de comité departamental del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Lo había parafraseado anteriormente y es que es la instancia a nivel territorial que está llamada para garantizar las dinámicas de articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica que promuevan el adecuado funcionamiento del sistema. En ese orden de ideas, la instancia, que tiene diferentes mesas, pues tiene una mesa técnica que se llama Justicia Juvenil Restaurativa. Y en esta mesa, pues tiene ya todo un plan de acción para 2 años, donde debe establecer unas estrategias y unas acciones concretas para garantizar la justicia juvenil restaurativa. ¿Y por qué digo para garantizar? Porque en la finalidad descrita en el artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia, pues advierte en el último línea del párrafo de este artículo que se deberá garantizar la justicia restaurativa a la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En ese orden de ideas, la conformación de los equipos, si vamos a hablar de un programa como el programa del Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene 5 profesionales. Y estos profesionales con unos perfiles y unas dinámicas o unas tareas específicas de acuerdo al perfil que desarrollan.
Sin embargo, en el marco de la asistencia técnica que estamos desarrollando el día de hoy, no hemos querido profundizar para que no se quede la idea a quienes no hacen parte del sistema de manera directa, a quienes quieren desarrollar prácticas restaurativas en instituciones educativas, que se quede la idea de que tengo que contar con estos 5 profesionales para desarrollar prácticas y procesos de justicia juvenil restaurativa. Y digamos que aquí advertimos que desde la bibliografía se hace alusión a un facilitador o equipo de facilitadores que no necesariamente tiene que estar con los perfiles que advierte el programa del Ministerio de Justicia y del Derecho. Ahora bien, los perfiles que se presentan en el programa y en ese documento que ustedes van a tener de manera magnética, y algunos de manera, ya nos damos cuenta quién es el feliz ganador o ganadora. Allí presentamos que debemos tener un equipo psicosocial, ¿cierto? Que hay unas personas que van a estar trabajando toda esta parte del componente emocional, psicológico, hay otra parte que va a activar las rutas, las familias, hay otra persona que va a sistematizar la información, hay un abogado que va a velar por los derechos de las partes, hay un facilitador que va a estar dinamizando todo lo que esperamos en el marco de un proceso restaurativo. Para hablar de la conformación de un equipo de esas características, les invito a que aludamos reconocimiento primero de la instancia del comité departamental y que sea desde allí, en esos ejercicios de diálogo, donde se empiece a establecer ideas de cómo conformar esos equipos. Yo ahorita les daba varios ejemplos. Hay territorios donde la gobernación ha conformado equipos. Vamos a permitir aquí referir uno. Santander, por ejemplo, tiene alrededor de 2 equipos de profesionales que están haciendo justicia restaurativa en el ámbito de sanciones, principio de oportunidad, situaciones tipo 3, tipo 2. Entonces, cada territorio, de acuerdo a su realidad, a sus recursos, a sus posibilidades y en el marco de esas dinámicas de articulación interinstitucional, intersectorial, intersistémica que supone la instancia del comité departamental, deben empezar a conocer esas posibilidades de la conformación. No cae en cabeza de una secretaría en particular. Aquí tenemos sí unos liderazgos muy claros. Si hablamos a nivel territorial, la gobernación, y esto ya en artículo 204 del Código de Ley de Infancia y Adolescencia, tiene un rol activo a gobernación y alcaldías de promover estrategias que garanticen el adecuado funcionamiento del sistema y donde se incluya el tema de prevención del delito y de justicia restaurativa. Entonces, en esta instancia, pues efectivamente ya hay un organigrama, unas mesas técnicas que nos permiten identificar unas entidades que por su perfil y idoneidad pueden desarrollar unos temas específicos. Quiero señalar lo siguiente. Estas instancias de comité departamental tienen unos miembros de acuerdo al decreto 1885 del 2015, pero aquí también podemos tener invitados permanentes, organizaciones de cooperación internacional, fundaciones, organismos que vienen desarrollando el tema, por supuesto, para nutrir esas claridades que necesitamos y si es necesario la conformación de los equipos. Entonces quería como señalar eso. Por acá que están Perfecto, pidiendo Carlitos, quisiéramos complementar algo, y es que en el link que ya compañeras seguramente compartieron por el chat, que es el manual para la implementación de programas de justicia juvenil restaurativa, en ese documento, en la página 44 a la 49, encuentran ustedes los perfiles, por ejemplo, de estos profesionales. Esto lo decimos con qué objetivo, y es que, digamos, no es cualquier profesional tampoco, sino que también tengan unas pistas generales. Entonces, por ejemplo, ahí se menciona el rol del coordinador, un perfil, unas habilidades y experiencia de un profesional de acompañamiento psicosocial, líderes de reintegración social, entre otros. Es decir, son pistas que a ustedes les puede servir en un futuro, y en esas páginas en específico del manual lo pueden encontrar. Sí. Finalmente, para terminar esta respuesta, tengan en cuenta, y siguiendo la línea de Mónica, tengan en cuenta que esos perfiles que están que ustedes encuentran en el manual tienen que ver con las necesidades identificadas en la literatura especializada, pero pues en la experiencia del ministerio también, en relación con la implementación de procesos de justicia restaurativa. Entonces, si ustedes se fijan, un poco lo que decía Carlos frente al rol del facilitador es fundamental. Este tiene mucho desarrollo en esa literatura especializada que decíamos, porque es quien media, quien hace, quien facilita esas conversaciones entre las partes, eso que es dialógico de la justicia restaurativa, pero encuentran ahí también un profesional psicosocial que tiene que ver con esas necesidades que planteaba Mónica en algún momento, de atender a las necesidades emocionales también de las partes. Y vemos, por ejemplo, algo que para el Ministerio de Justicia hemos encontrado que es muy importante, y es la posibilidad de documentar estos procesos a través del rol de facilitador.
Listo. Entonces, con respecto a la tercera pregunta, tenemos: es oportuno contemplar que la implementación de la justicia restaurativa es un desarrollo metodológico y técnico paralelo y complementario al proceso judicial del sistema de responsabilidad penal adolescente, perdón, para adolescentes. Esta pregunta nos las hace Wilmer Alexander Estrada Quintero. Entonces, Mónica, Carlos, adelante. Bueno, ahí por favor, me voy a apoyar de mis compañeros, de mis compañeras. La justicia restaurativa es el principio rector del sistema de responsabilidad penal adolescente. Eso es importante. Y cuando hablamos de la justicia restaurativa es en general, ¿verdad? Ahora, los procesos, las prácticas, que es la forma en cómo se materializa la justicia restaurativa, estos momentos, estas claves prácticas que les dimos el día de hoy, que si uno quisiera, les podría poner un nombre y unas fases. Todo esto es la forma en cómo se alcanza la justicia restaurativa y esto es lo complementario. Es decir, la justicia restaurativa como principio rector, muy bien lo decía la doctora Rosalba, juez de conocimiento, juez de garantías desde otro departamento, desde un departamento, y es que ese uno debe ser, digamos, es un principio rector y además las sanciones tienen características especializadas, etcétera. Son unas características específicas que la ley no las da, decía otra persona. Eso primero. Y segundo, pues reiterar que es complementaria en la medida en que, ¿se acuerdan al principio cuando nos funcionó bien la aplicación? Cuando decíamos como que uno de las cosas que posiblemente habíamos escuchado, la justicia restaurativa no reemplaza, no pretende competir con el sistema ordinario, sino por el contrario, complementa lo que quizás el sistema ordinario quizás no podía hacer. Por ejemplo, una cosa que muy seguido me pasaba durante los cierres de acompañamientos a procesos restaurativos era: doctora, gracias porque es la primera vez que yo me sentí escuchada. Esa frase es una cosa que precisamente los procesos restaurativos permiten y que lastimosamente por la estructura a veces de pronto del sistema ordinario no lo logramos hacer, sin decir que también, por supuesto, no se haga, pero sí que a veces es muy poquito lo que, digamos, se logra hacer en la práctica en el sentido más amplio, digamos. Eso me gustaría aportar. No sé si alguno me quiera complementar, apoyar como en esta respuesta. Sí, complementando, vamos a complementar un poquito esta respuesta desde la mirada jurídica. Entonces le vamos a dar la palabra a María Laura, que es abogada del equipo, que nos pueda responder desde esa perspectiva. Gracias, Dani. Sí, esta es una muy buena pregunta para la persona que la realizó, porque justamente es uno de los debates que se ha dado históricamente sobre el tema en el sistema, en el marco de la justicia restaurativa, y es saber si la justicia restaurativa es complementaria o es alternativa a la justicia retributiva y, digamos, al proceso judicial ordinario. La respuesta, como buenos abogados, es depende. Y depende del momento procesal. Entonces, lo que hemos considerado es que antes de la imposición de la sanción, en las etapas procesales que se pueden dar en el marco del proceso antes de esa sanción, que son la conciliación preprocesal, la mediación o el principio de oportunidad, podemos ver a la justicia restaurativa como alternativa, porque precisamente lo que estamos buscando es que no se llegue a la imposición de la sanción y que podamos, digamos, darle tratamiento a ese conflicto social de una manera alternativa a la sanción y al proceso judicial ordinario. Pero si no se cumplen los requisitos para que un determinado caso se pueda ir por esas tres vías, por ejemplo, de la conciliación, de la mediación o del principio de oportunidad, pues forzosamente el proceso penal debe seguir, caso en el cual la justicia restaurativa podrá ser complementaria, por ejemplo, en el marco del incidente de reparación integral. Entonces, en principio uno diría, depende, pero sin que olvidemos que el principio es que la justicia restaurativa sí debería ser alternativa en virtud del principio de desjudicialización. Recordemos que este principio se encuentra en diversos instrumentos internacionales, como en la Convención de Derechos del Niño, que lo que nos dice en su artículo 40, si no estoy mal, es que cuando se presuma que un menor de 18 años ha cometido un delito, las autoridades deberán promover la adopción de medidas sin recurrir a procedimientos judiciales. Entonces, este principio, digamos, nos rige
penal, como sistema y como procedimiento judicial que en Colombia aplica. Como dijo Mónica, justicia restaurativa en el marco del proceso penal para adolescentes es un principio rector, pero la respuesta a esa pregunta de si es complementario, si es alternativo, digamos que sí va a depender del momento procesal en el que nos encontremos. Es como para complementar desde esa mirada. Gracias, Laura. Listo. Para la siguiente pregunta, que sería la número 4, tengo una pregunta con respecto a casos de violencia sexual. La víctima acepta participar, pero nos refiere a que ella no quiere ver a su ofensor. ¿Qué recomendación nos puede brindar donde la práctica restaurativa es por separado, ya que existe el derecho de la víctima a no ser confrontada con su agresor según la ley 1257? Esta pregunta nos la hace Diana Villamizar. Entonces, nuevamente le damos la palabra a Mónica y a Carlos para que nos puedan Y a brindar ti, su Ani. perspectiva. Tu sabiduría puesta ahí también, perfecto. Bueno, allí es fundamental algo y es cuando estábamos hablando de esas claves prácticas para un segundo momento, es que primero hacemos unos acercamientos por separados. Ahí identificamos unas necesidades y dentro de esas necesidades posiblemente pueda salir esta situación que Diana nos comenta. En ese sentido es importantísimo siempre cuidar de que eso no suceda. Les voy a poner un ejemplo práctico. En algún momento nosotros, digamos, en mi ejercicio profesional, yo generalmente yo acompañaba más el proceso restaurativo al ofensor y hacia la comunidad que se involucrara, que estuviera cercana al conflicto, sea su red de apoyo, bueno, quien se involucre dentro del proceso restaurativo, que generalmente es la familia, porque recordemos que el mayor número de delitos sexuales se cometen en el medio familiar y es el tejido familiar el que se ve afectado principalmente, la tía, el primo, el hermano y la hermana, etcétera. En ese sentido, allí alguna vez me sucedió que yo, la compañera que acompañaba el proceso restaurativo de la víctima, en algún momento yo ingresé, digamos, ella me invitó, o yo ingresé, no recuerdo bien cómo se dio el espacio, pero ella simplemente me saludó. Fue un espacio en donde la familiar de una víctima, ¿cierto? Me conoció a mí, que yo era la profesional que acompañaba al ofensor. Ella lo tomó muy mal solamente con verme a mí, saber que yo acompañaba al ofensor. En ese sentido, por eso es importantísimo que procuremos de que si las necesidades de las víctimas son claras, nosotros como facilitadores de justicia restaurativa debemos ser muy cuidadosos y es si sabemos y si ellos expresan, ellas expresan, se respeta. Se respeta uno desde un marco jurídico que importantísimo que tengamos presente, que ya Diana nos lo cita, y segundo, podemos utilizar herramientas que también el manual, por ejemplo, nos invita y entre otras experiencias, y es que podemos utilizar realizar procesos, prácticas restaurativas formales, llegar a un acuerdo por separado sin necesidad de encontrar a las partes en un mismo espacio y ese acuerdo se puede lograr. Segunda opción, utilizar algo que se denomina reparación simbólica. La reparación simbólica no implica que se lleve a cabo sí o sí un encuentro directo entre el ofensor y la víctima. Y tercera opción, utilizar algo que es denominado víctimas simbólicas, digamos, es como unas experiencias que tienen dos miradas, o uno, que el ofensor, digamos, pueda a través de otra persona que simplemente sus necesidades se puedan acercar y si es todo aceptado, todo en el marco de la acción sin daño, poder, digamos, realizar un ejercicio de reparación a otra persona que sea muy similar a su víctima, una opción. O segunda opción, que se utilicen elementos simbólicos dentro de un círculo en donde, por ejemplo, elementos como, por ejemplo, la silla vacía, entre otros elementos, digamos, desde otras disciplinas nos aportan, como, por ejemplo, se puede dar lugar a la víctima sin que esa persona esté allí. Yo, por ejemplo, personalmente realicé círculos en donde la víctima generalmente no estuvo porque eran casos de delitos sexuales y también muy graves, y en ese sentido lo que hacíamos es que se dejaba una silla con el nombre de la persona para que simbólicamente acompañara sin que la persona estuviera allí. Listo, sería eso. Gracias, Mónica. Efectivamente, yo ahí solamente complementaría, es un principio respetar la decisión de la víctima de no ser confrontada con su agresor, sobre todo en casos de violencia sexual y violencia de género.
Es nuestro, por ahí Mónica hacía un llamado a la creatividad también y nos pone presente una solución en ese mismo sentido o una alternativa, más que una solución, una alternativa en ese mismo sentido. Pero fíjense que aquí lo importante o hay una clave de esa práctica restaurativa y es que hemos insistido a lo largo de esta asistencia técnica y es el carácter dialógico de esta justicia. Es decir, esa práctica restaurativa o el proceso restaurativo lo que nos tiene que dar es la posibilidad de dialogar sobre lo sucedido, de escucharle esas expresiones del daño en el caso de las víctimas, esas complejidades emocionales en el caso de los ofensores también, y establecer esos diálogos sobre la reparación. La práctica restaurativa efectivamente podría ser una alternativa a la que nos ha presentado Mónica, pero efectivamente yo puedo pensar en maneras en cómo establecer ese diálogo sin necesidad de tenerlos en el mismo lugar y sin necesidad de generar un espacio de confrontación que lo que va a hacer es poner a la víctima en un riesgo de mayor daño, ¿no? Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? No sé, podemos ir revisando en el proceso de acompañamiento a la víctima qué herramientas, dispositivos nos permiten acercarnos a ese diálogo de una manera segura y ahí será la escucha que hace el facilitador y el equipo de implementación del programa, pues una herramienta fundamental. Adelante, Carlos. Simplemente complementar, reiterar algo que ya habíamos mencionado. Y recuerdan el barquito donde llevamos a las víctimas. Es posible que el proceso nos vaya dando pistas de qué es lo que hay que hacer o no hacer. Es posible que cuando hablamos de abuso sexual se requiera el apoyo profesional de psiquiatría, de psicología y por consiguiente el equipo de justicia restaurativa tiene la posibilidad de activar esas rutas ya existentes para el abordaje de este tipo de situaciones. Incluso pueden haber víctimas que no han iniciado psicoterapia, que no han iniciado la atención por psiquiatría porque han considerado que no es necesario y en el marco de un proceso restaurativo empiezan a descubrir que se hace necesario abordar esos elementos y por supuesto allí el equipo, los facilitadores pueden efectivamente hacer uso de los profesionales que podrían desarrollar todo un proceso psicoterapéutico y de tratamiento para este tipo de casos. Pero me parece que lo que mencionan las compañeras es crucial. La preparación, los procesos y lo que va surgiendo en el proceso es lo que nos va a permitir dar cuenta de las necesidades de esa víctima. Por supuesto, en un ejercicio de co-creación, mis compañeras han advertido mucho ese ejercicio dialógico, donde entre los dos descubren qué es lo que se hace necesario para aproximarse cada vez más a esa reparación integral. Quería simplemente señalar eso. Muchas gracias. Y para nuestra última pregunta, tengo presente que tenemos una pregunta número 5 que dice, ¿me pueden informar dónde puedo hacer los cursos? Eso, si no estoy mal, ya lo contestamos, pero ¿me confirman? Sí, ya lo contestamos, sí, señor. Listo. Y tenemos una pregunta 6 que dice, la justicia restaurativa es solo para las víctimas. Esta pregunta no la hace Gloria Inés Villa Sánchez. Entonces, Carlos y Mónica, adelante. No, la respuesta es no. De hecho, esta respuesta voy a pegarme un poquito al tema del sistema de responsabilidad penal para adolescentes desde mi experiencia. Cuando he trabajado con chicos ofensores, y esto no quiere decir, y no quiero justificar, y por favor entiéndamelo así, no es con el ánimo de justificar lo que realizaron, llámese hurto, tentativa y otras situaciones por parte de los ofensores. Pero lo que uno puede dar cuenta es que sí existieron múltiples factores que facilitaron que este adolescente o joven incursionara en la comisión de delitos. Y un proceso de justicia juvenil restaurativa, a mí, Carlos Origua, como psicólogo, lo que me ha permitido descubrir son esos múltiples factores que facilitaron. Y por consiguiente tener una perspectiva diferente respecto al ofensor.
antes de acercarme a la justicia restaurativa y de trabajar con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, todavía era muy común que mi sensación de justicia estuviera asociada al castigo. Y si ese castigo dolía, mejor. Si no había castigo que no tuviera dolor, entonces como que no había justicia. Pero la justicia restaurativa lo que nos permite identificar es efectivamente unas necesidades. Recordemos aquí que la responsabilización es una finalidad que trabajamos con el ofensor y esta finalidad lo que puede lograr a futuro es mermar los niveles de reincidencia, la posibilidad de que este ofensor reincida en la comisión de un delito. Cuando hacíamos la presentación inicial con las diapositivas, yo les contaba, pueden llegar los 3 barcos al encuentro restaurativo, pueden llegar solamente 2 barcos o puede llegar solamente un barco. Entonces, como bien lo decían ahorita mis compañeras, en el derecho de la participación voluntaria, la víctima puede decir que no quiere participar, ni siquiera haciendo uso de las herramientas simbólicas que mencionaron mis compañeras. Y si la comunidad tampoco tenemos una comunidad identificada, claramente identificada, tendríamos que pensar en un ofensor. ¿Por qué negarle la posibilidad al ofensor de que termine su proceso de responsabilización a través de un ejercicio ritual en el cual puede acentuar esas ideas que ha venido construyendo como resultado de un proceso restaurativo? Aquí la víctima tiene una voz importante, por supuesto, de hecho es uno de los elementos característicos de la justicia restaurativa y es que se le da una voz a la víctima. En la estructura piramidal de las partes de la justicia restaurativa que nos presentan los hermanos Watchell, se presenta siempre a la víctima arriba, ofensor a un lado y la comunidad a un lado, porque la víctima tiene un rol protagónico. Pero por supuesto que esta justicia restaurativa también tiene beneficios para las otras partes. Y en este caso del ofensor, cuando logramos que un ofensor haga conciencia del daño causado, seguramente estamos acentuando en él, por una parte, la idea de que él tiene la capacidad de hacerse cargo y de llevar a cabo acciones que van en bienestar tanto de sí mismo como de su comunidad. Y segundo, de bajar unos niveles de reincidencia o de la participación en la comisión de delitos. Es diferente cuando yo hago conciencia del daño causado a cuando yo simplemente digo, ah, sí, yo sé que eso está mal. Hacer conciencia del daño causado es un ejercicio mucho más profundo. Mi compañera Moni creo que quiere complementar al respecto. No, Carlitos, yo creo que me acojo a lo que mencionas. Está súper bien. Yo por el momento que diría que está súper bien. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y Entonces, súper agradecerles a todos por sus preguntas. Sé que hay personas con las manos levantadas. Nos hemos pasado de tiempo bastante. Entonces, les vamos a agradecer que nos remitan sus preguntas por correo electrónico. Em, Esas preguntas o nos las dejen aquí en el chat y nosotros las podemos responder por el mismo medio en el chat posteriormente o nos las dejan en el chat con su correo electrónico y se las podemos responder a través de ese medio. Dime. Digamos, les vamos a pedir como estamos, digamos, ya vamos a cerrar, pero entonces les vamos a dar, por favor, la palabra, pero por favor, muy rápido a estas dos personas, Ok, digamos, listo. alcanzamos, digamos, es decir, no alcanzamos, pero pues, digamos, la idea es que quisiéramos escucharles, pero por favor, ser muy concretos con su intervención para que podamos entonces dar cierre rápidamente al espacio. Entonces, para cerrar, les queremos primero que todo agradecer por el tiempo que se tomaron para acompañarnos en este ejercicio. Queremos darles pues las gracias por su participación, por su escucha. Para nosotros ha sido muy importante la sesión de hoy también por la cantidad de personas que se han conectado, que han manifestado el interés de participar de este proceso. Decirles que vamos a continuar con las sesiones que teníamos programadas. Hubo algo que se me pasó a mí al inicio y fue pedirles disculpas por los cambios de cronograma. Esto tiene que ver con que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo de traer personas expertas sobre los diferentes temas de asistencia técnica que hemos identificado que son una necesidad y un interés en los territorios. A veces esa participación de personas externas, expertas, exige unos cambios de cronograma. Estaremos atentos a si esto vuelve a suceder, que esperamos que no sea así, pero si vuelve a suceder, poderles avisar con todo el tiempo de antelación que sea posible.
y mediante los medios de comunicación que efectivamente sean necesarios para que ustedes con anterioridad sepan de los cambios de cronograma. Entonces, con esto nos despedimos, les deseamos un buen resto de día, un buen resto de semana y que estén muy bien.